Bueno fuera que tomaras la mano del que esté a tu lado, la levantes un minuto conmigo y recordes una cosa. Santiago dice que Elías oró y no llovió sobre la nación, pero que el día que Elías obedeció a Dios en cuanto a subir al monte Carmelo para convocar a la nación entera a una confrontación entre la verdad y el engaño, cuando ese hombre de Dios obedeció la voz del Señor y restauró un altar de adoración a Dios, entonces oró y la lluvia llegó a la nación. Se dirá que los directores de alabanza siempre terminamos hablando de adoración y cosas así, pero es que eso es lo que dice el texto, es lo que dice la verdad. La diferencia en esa crisis espiritual la hizo un hombre que obedeció a Dios y levantó un altar de adoración, no como a los seres humanos se nos ocurra adorar a Dios, o como a la iglesia evangélica se le ocurre que se debe adorar a Dios, sino como Dios pide que se le adore. Padecemos de una enfermedad en la iglesia evangélica el día de hoy, es que así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, creímos nosotros que teníamos el derecho de adorarlo a nuestra imagen y nuestra semejanza, y no se puede. Y en lo que nos llamamos muy bíblicos a veces no lo somos. Seguimos tradiciones que hemos aprendido de muchas generaciones, pero que no obedecen necesariamente a lo que Dios dice. Dios está pidiendo un altar nada más. Él no acepta 2 ni 3, ni uno en tu casa y otro en la mía. Él quiere un altar. Él estableció un altar. Está expresado en un monte Calvario donde su hijo murió y la humanidad se hizo acepta en ese lugar y únicamente en ese lugar. Y aquellos que se identifican con ese sacrificio, entonces adoran a Dios en espíritu y en verdad. No hay otra manera. Si nos ves o nos escuchas por algún medio que se esté grabando esta noche, no creas que somos gente de mente cerrada. Es que entendemos una verdad. No queremos caerte bien tampoco tratando de decirte que sí a una mente abierta que te hace pensar que hay muchos caminos para llegar a Roma. No, no hay muchos caminos para llegar al cielo. Jesús es el camino. Y si por eso nos querés culpar de mente cerrada, lo siento por vos, no lo somos. Pero estamos claros. Se levantó un altar. Sobre ese altar yo veo un contraste a veces es tan marcado con respecto a lo que sucede dentro del pueblo de Dios, y no tengo la intención de hablar sobre eso. Es que hay una intención en el Espíritu Santo esta noche, en medio de este clamor, y es que entendamos lo que está pasando, lo que estamos cantando. Porque cuando Elías le dio a los profetas de Baal permiso para adorar a sus dioses y preparar su altar y tal, hubo mucho en ese servicio, en ese culto de los profetas de Baal que fue simplemente distracción y fue gasto de tiempo y de energía. Hubo mucha bulla. La Biblia lo define como algarabía. Hubo mucho alboroto, mucho griterío, llantos y cuchillos y gente que se sajaba el cuerpo y danzaban alrededor de un altar, gritándole a Baal que descendiese, que se manifestase, que bajase de donde estuviese para que manifestase que él era el Dios verdadero. Y obviamente no pasó nada. Obviamente no pasó nada. Digo esto con cuidado, pero cuando yo observo ese tipo de efusividad y de efervescencia para adorar a los Baales y brincar y gritar y sajarse el cuerpo y todo, se me parece un poquito, espero que nadie se ofenda, pero no puedo evitarlo si sucede. Vengo de un trasfondo pentecostal, pero se me parece a nosotros los pentecostales, escandalosos, gritones, de cultos largos, pensando que el tiempo, entre más tiempo hay más presencia y más unción de Dios, creyendo que en el grito y en la efusividad está la unción o la presencia de Dios.
teniéndole horror al silencio y a la quietud. No podemos estar quietos. ¿Han visto ustedes que en medio de la reunión, si nos quedamos muy quietos, alguien va a saltar? Santo. Nos da horror guardar silencio. Nos da pánico. Y no se crean ustedes que estoy acusándonos a los pentecostales, por si acaso alguien me va a acusar. Yo soy pentecostal, ¿ok? Bueno, dejémoslo ahí. Pero había todo ese tipo de cosas, actividad y mucha cosa. Y había ese acercamiento hacia la presencia incluso de como que hacerla venir, que es muy propio también de nosotros. Cantemos más, subamos el volumen, músicos, subamos volumen, subamos porque va a venir. Y en contraste, porque no quiero detenerme, en contraste, cuando ellos han acabado y no sucede nada, entonces Elías es un ejemplo tan brutal de un hombre que entiende el papel profético, pero no es lo profético de la bulla y no sé, del glamour a veces que le ponemos a lo profético. Es profético en lo sencillo de ser obediente, en el tiempo correcto, haciendo lo que hay que hacer en la oportunidad que Dios da. Y en ese sentido el hombre los deja y entonces dice: ¿ya acabaron con su cosa? Sí, ok, ahora me toca a mí. No tocó trompetas delante de él, no cantó 2 o 3 canciones de alabanza antes para calentar el ambiente. No había un órgano para suavizar las emociones. No había nada de eso. El hombre simplemente se acercó al altar y puso una piedra sobre la otra porque estaba deshecho y estaba olvidado. Él amaba ese lugar. Y luego que hubo acomodado eso, pidió una zanja alrededor. Y luego agua, tinajas y tinajas de agua. Porque la prueba de la veracidad y de la realidad del Dios que él estaba adorando era que fuego descendiera del cielo. Entonces hizo exactamente lo opuesto a lo que cualquiera hubiese hecho. Cualquiera que hubiese estado en esa situación hubiera estado tentado a hacer trampa. Quizás hasta él. Me perdonas, Elías, si me estás oyendo en el cielo y te estoy acusando de algo que no hiciste. Pero era muy fácil. ¿Por qué? Porque los ojos de una nación entera están sobre vos. Y él dijo: para no tentarme, para que este pueblo entienda que esta cuestión es o está o no está, o es cierto o no es cierto, pero no hay áreas grises aquí. Para que eso no suceda, echen agua y bastante, y tírenla sobre el buey, y tírenla sobre el altar, y que el agua corra por todas partes, para que se sepa que si viene fuego es porque Dios es verdad y Dios es veraz y no existe otra posibilidad. No hay artificio humano, no hay trampa ni efectos especiales en este asunto, no hay manipulación de las emociones de la gente, no hay nada. Es o Dios o no está Dios, o es verdad lo que predicamos o no es verdad. Y sin hacer mucha bulla, se hincó ahí y dijo: Señor, no se parece a nosotros los pentecostales. Señor, que se sepa en esta nación que lo que estoy haciendo lo hice porque vos me dijiste, no es ni siquiera porque tengo muy buenas ideas, no es porque yo soy tremendo y qué bruto, ¿cómo se te ocurrió un congreso del altar restaurado? No fue eso. No, el punto aquí no soy yo. Que se sepa que hay Dios en Israel y que porque tú me dijiste es que estoy haciendo esto. Y que este es el enfoque correcto, que tu pueblo se vuelva a ti. ¿Cuándo será que los pentecostales vamos a entender que esto no se trata de personalidades que van a hacer diferencia en un país?
el propósito que Dios tiene es tan grande que no se puede cumplir a través de personalidades carismáticas. No se puede. La única forma en que el propósito de Dios se va a cumplir es a través de un pueblo que se vuelve en devoción a Dios. No existe otra posibilidad. No estamos en el tiempo de las estrellas evangélicas. Pasó, se acabó. En buen español, it's over. Se acabó. Brillaremos por un tiempo con un poquito ahí de pólvora, quizás si se nos está acabando. Brillaremos un rato más, pero este negocio se acabó. Los reflectores en los cielos no están apuntando hacia figuras tremendamente ungidas y capacitadas. Los reflectores en los cielos están apuntando hacia ustedes. Este es el tiempo del pueblo de Dios. Este es el tiempo del pueblo de Dios. Este es el tiempo del cuerpo de Cristo. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo de la iglesia. Y sin que tuviese que reprender mucho, ni hacer mucha guerra espiritual, ni nada de lo que los evangélicos hacemos al día de hoy. Simplemente oró y obedeció, o más bien obedeció y oró. Y entonces, antes de que hubiese dicho amén y amén y amén, como decimos nosotros, el fuego de Dios interrumpió aquello. Y fue claro como la noche es distinta del día, que en el instante en que un altar de adoración genuina se restaura, o sea, la devoción del pueblo de Dios se renueva y se restaura. Cuando eso sucede, cuando eso realmente sucede, el respaldo de Dios, la manifestación de Dios en su pueblo y en medio de su pueblo es tan tremenda, es tan palpable, es tan obvia, que las personas que han estado engañadas en esta historia por demonios y por argumentos ajenos y hostiles hacia Dios, esas personas que estuvieron guiadas por reyes envueltos en brujería y en hechicería y en porquerías de ese tipo, esas personas no tuvieron que pasar por cursos de liberación, se tiraron al piso y adoraron a Dios de inmediato. No necesitaron un director de alabanza que les dijera: ok, levanten las manos ahora tírense al piso, ahora canten un cántico nuevo, vamos otra vez, iglesia. No necesitaron directores de alabanza, porque el impacto de la presencia de Dios, cuando es genuino en su manifestación, provoca la conversión de las personas, provoca que nosotros sepamos la diferencia entre lo que es genuino y lo que no es genuino. Y en ese mismo instante Elías tuvo que tomar la espada y cortarle la cabeza a todos los profetas falsos. Hay juicio para lo que no es genuino cuando la presencia de Dios está manifiesta en su pueblo, en su iglesia. ¿Están aquí todavía? Ahora ya no sé si metí las patas o qué. Esta gente se quedó muy callada ya. Permítanme que diga una cosa más. Yo no estoy juzgando la sinceridad suya, porque juzgaría la mía también.
Pero vuelvo a insistir que el punto clave en toda esa historia, que para mí es profética, habla de nuestros tiempos en ese sentido. Es que en esencia se trata de un altar honesto, sincero, sin artificios, sin maquillajes añejos, evangélicos. Es un altar de devoción restaurada. Señores, mis amados, entre nosotros, mientras nosotros cantamos y le pedimos a Dios que nos dé más, Dios simplemente está diciendo, no se necesita mucho más, se requiere gente honesta. Así de sencillo, gente honesta, gente sincera, que cuando dice sí es sí, que cuando dicen creer lo viven, que cuando dicen Señor quiero buscarte, buscan, que se vuelven a la Biblia y la aman como nuestros abuelos la amaron y los predicadores que nos formaron en Dios amaban la palabra y no había mucho revuelo en el asunto, amaban la palabra de Dios, la vivían, punto. ¿Cuántas versiones de la Biblia y traducciones de la Biblia y comentarios de la Biblia y Biblia de la enfermera y Biblia del psicólogo y la Biblia del niño y la Biblia del adolescente y la Biblia del no sé qué y la Biblia del no sé cuánto y la Biblia de los teenagers y la Biblia de no sé qué más tendrá que salir para convencernos a nosotros de leer la Biblia? Y la seguimos sin leer. Uy, ahora sí estoy preocupado. ¿Será que la unción se fue ya? Porque ya todo el mundo estaba mirándome como... No. ¿Ya se cansaron ahí ustedes? ¿Están bien todavía? ¿Qué hacía falta para que lloviera? Que alguien obedeciera. Y ese alguien no es mejor que usted ni que yo. Porque Santiago dice, Elías era un hombre, un ser mortal como usted y como yo, que tenía pasiones y debilidades como las suyas y como las mías, pero oró. Dale un codazo al que está a tu lado y decirle, Elías será como vos. Con todo lo que eso quiera decir después de lo que dije. Hacía falta alguien que asumiese su lugar en los propósitos de Dios. Estoy impactado esta noche cuando entré. O sea, este clamor, yo sé que es espiritual y sincero, es tremendo lo que está pasando aquí. O sea, yo no tengo la menor duda que usted está cantando con el alma y con el corazón. Y que usted está diciendo esto de lo profundo de su espíritu. También lo sé. No estoy parado aquí adelante para juzgar. No, yo quiero cantarlo igual que usted. Pero yo quiero saber si cantarlo se queda allí o querrá decir algo más Dios cuando estamos diciendo haz llover. Y sospecho y me temo y me preocupa que sí. Tiene que ver con tener los pantalones y las agallas de asumir el papel que nos toca en este momento. Tiene que ver con dejar de escondernos en una iglesia. Tiene que ver con dejar de escondernos en un ministerio o detrás de un ministerio. Tiene que ver con dejar de amar el ser incógnitos, anónimos. Tiene que ver con dejarnos poner nombre y apellido.
y hablar y asumir nuestro lugar tiene que ver con dejar de estar callados cuando todo el mundo habla y no hay alguien que escriba una columna hablando de lo que Dios quiere decir o de lo que piensa el pueblo de Dios. Mientras toda la gente habla las estupideces que a veces se hablan, nosotros guardamos silencio. Como me dijeran algunos compañeros de estudio, está bien, pues si ustedes están tan convencidos de lo que predican, déjenlo saber, propongan algo. Pero es que no escuchamos ninguna propuesta de parte de ustedes. ¿Cuál propuesta tienen ustedes para estos problemas sociales? ¿Cuál propuesta tienen ustedes para estas leyes? ¿Qué proponen ustedes? Ustedes no proponen nada. Eso fue lo que se me dijo. Ustedes no proponen nada. Ustedes lo único que saben decir es Cristo es la respuesta. Y me preguntaron ellos, ¿y cuál es la pregunta? O sea, me dijeron, ustedes terminan toda conversación y toda discusión diciendo, sí, pero Cristo es la respuesta. Y cuando nos atrevemos a ir un poquito más allá, decimos, no, Cristo va a acabar con tu sufrimiento. Y hay algunas personas que me han dicho, yo no estoy sufriendo, entonces Cristo no es para mí. Yo no soy miserable, entonces Cristo no es para mí. Yo no estoy en una crisis matrimonial, entonces ¿para qué necesito a Cristo? ¿O es que Cristo es la respuesta solo para esas cosas? ¿Cuál es la pregunta? A Elías el Señor lo mandó 3 años a esconderse cerca de un arroyo. Fue el propósito de Dios que estuviese incógnito por un tiempo. Pero en el tiempo preciso fue necesario que sacara la cara en el nombre de Dios e hiciese lo que tenía que hacer. Se paró enfrente del rey y cuando el rey lo acusó y le dijo, tú eres el que ha traído toda esta desgracia sobre esta nación, le dijo, no, Señor, no revolvamos los papeles, esta nación está maldita por vos y no tengo pelos en la lengua para decírtelo. Vos tenés un problema y vámonos al monte y vas a saber quién es Dios aquí y vas a saber que yo le sirvo al Dios vivo y no tengo miedo de poner la cara. Haz llover tiene que ver con estar dispuestos nosotros a contestar esa oración también, diciendo, cuando llueva, yo quiero ser parte del asunto, Señor. Cuando florezcan tus propósitos, yo quiero participar en eso. Cuando tú llames voluntarios, aquí están las manos y aquí están los pies, y aquí está la carrera y aquí está la cuenta del banco y aquí está la familia y aquí está todo. Aquí estoy yo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me pedís vos que yo haga? ¿Qué me pedís vos que yo haga? Hay jóvenes y hay personas que están escuchándonos en una reunión y cuando hacemos un llamado para aceptar el llamado de Dios, los jóvenes vienen adelante. Yo fui uno de esos. Yo vengo adelante y yo quiero que alguien ore por mí porque yo quiero servirle a Dios. Tengo 15, 14 años, a los 16, a los 17. Yo pasé adelante en los campamentos de jóvenes. No los senté a ustedes. Qué poca educación, ¿verdad? Y ustedes tan amables, todos mirándome. Algunas personas ya están a punto de desmayarse y todo, pero así como... Siéntense, está bien. Bueno, quizás la iluminación no está como para que yo haga esto, estoy haciendo algo incorrecto, pero
No puedo evitarlo, a mí me gusta estar cerca de la gente. Entonces, les decía que hay jóvenes que pasaban adelante. Hay adultos, gente que quiere servirle a Dios. Pasamos adelante y decimos, Señor, úsanos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo te dijera que Elías fue tal vez uno de esos también? Pasó adelante en un campamento de jóvenes de su iglesia. Oyó la voz de Dios que le decía, yo necesito a alguien, yo quiero a alguien que colabore conmigo, y pasó y oraron por él. Y buscó a Dios y se preparó en el instituto bíblico, así bien educado y todo, como Dante, como el pastor Freyson. Y comenzó a servir a Dios. Y Dios lo comenzó a usar. Y la unción de Dios era tremenda. Y las personas se estremecían con las prédicas de Elías. El pueblo de Dios comenzó a escribir sobre él. Había artículos que salían en las revistas de la época, mencionando qué tremendo hombre de Dios ha nacido, qué ministerio más tremendo. Y la lista de correspondencia crecía en su ministerio, el personal crecía, las reuniones eran enormes. Elías estaba siendo usado tremendamente por Dios, era tan poderoso en su prédica y en su ministerio que se paró delante de la nación y dijo, hay tanto pecado en esta nación que Dios no va a dejar que llueva por 3 años y medio. Y sucedió. Tremendo. Estaba en la cúspide de su ministerio, en el clímax, dirían algunos quizás, cuando de pronto Dios en una noche hablando con él le dice, ¿sabes qué? Como parte de tu ministerio ahora cerrás todo, apagás todo, cerrás oficinas, despedís a todo el mundo y te vas allá atrás por ahí por un arroyo que hay en tal parte, y no recibís visitas de nadie y no te llevas el celular tampoco. Pero Señor, pero si tú me llamaste a este ministerio, vos fuiste el que prosperó todo esto, ¿cómo es que ahora me vas a pedir eso? Porque me da la gana. Punto. Y además, después de 3 años y medio de estar alimentado por unos pájaros que traían un poco de carne que saber de dónde ni de qué era, Dios le dice, ahora sí te salís de aquí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Oh, fácil, va a ser hablarle al presidente y le vas a decir que está embarrado de pecado de la cabeza a los pies y que se arrepienta. Y luego me vas a llamar a toda esa gente que son parte del gabinete del presidente ahorita, que son un aterro de brujos y hechiceras, y los vas a llamar a ese monte y va a suceder esto y esto y esto. Dios mío, pero mi fama, mi buena reputación, mi caché, o sea, toda esa cara de buena gente y de predicador y de no sé qué más que yo tengo, que a la gente le gusta, pero ahora voy a salir yo de predicador llorón y así tipo Jeremías, una cosa así. ¿Qué es eso? ¿Dónde va a estar mi popularidad, mi imagen, etcétera? Voy a tener que contratar a una compañía norteamericana que me mejore la imagen después de esto. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Cómo es que tú me pides que yo te sirva? Si me dijeron que cuando uno le sirve a Dios todo le va bien. Y que no me va a faltar nada. Y ahora me estás pidiendo esto. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasaría si a vos, que fuiste uno de esos jóvenes que pasó adelante para decirle al Señor, yo quiero que me uses, el ser usado por Dios te cause problemas? Si no has leído la historia de Elías, te lo vas a encontrar 3 días después huyendo al desierto, tirándose bajo un arbusto y pidiéndole a Dios que lo matara, deprimido, que apestaba. No digo que fuera el plan de Dios y el propósito de Dios que se deprimiera. Pobre bobo, lo hizo, punto. Era ser humano. No digo que fuera el plan de Dios y el propósito de Dios que se deprimiera. Pobre bobo, lo hizo, punto. Era ser humano. ¿Qué quieres? ¿Uno se deprime o no? ¿O ustedes creían que a uno no le dan esas cosas?
Algunos se me quedaron viendo como, ¡ah! Demonio de depresión. No fue el plan de Dios, quizás, que le pasara que tuviese esa actitud hacia su problema. Pero el punto es que tuvo un problema serio. Porque lo que Dios exige en cierto momento en su historia y en la historia de una nación no es nada fácil, no es agradable, es muy difícil de asumir. Y asumirlo significa echarse enemigos encima. Y a nadie le gustan los enemigos. Pero era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Tengo un conocido por ahí en un país en Sudamérica que es director de una institución de educación media. Y desde que él entró en función ha tenido problemas serios porque es un hombre honesto, íntegro. Y entonces comenzó a hacer una auditoría de todo lo que pasaba en esa institución y comenzó a corregir y a cortar cabezas y a hacer las cosas en orden porque es una institución cristiana. Pero los fundadores se sintieron ofendidos y le han hecho la vida de cuadritos literalmente. Han hablado mal de él, de su esposa, han murmurado contra ellos, los han acusado de cosas, etcétera. Bueno, pasa a veces en las mejores familias, aún en la familia de Dios pasa. Y el hombre me escribe llorando y me dice: ¿cómo puede ser si yo lo que he estado haciendo es la voluntad de Dios? Yo he corregido las cosas que estaban mal en algún momento en que el gobierno viniese. ¿Qué iba a decir de los cristianos? Yo me he preocupado de que las cosas sean claras. ¿Cómo es posible que por hacer algo bueno me castiguen? Y comienza él a divagar en interpretaciones y argumentos. ¿Y será que hice algo mal? ¿Y será que Dios? ¿Y será que aquí, que allá? Y de pronto lo paré y le dije: ¿y qué si era la voluntad de Dios? Me dijo: Dios no me puede hacer eso a mí. Y le dije: ¿quién dice que no? Su hijo estaba subido en el trono, adorado por ángeles, reverenciado y respetado, y fue la voluntad del Padre bajarlo de allí, a ser abofeteado, a que le arrancaran la barba, a que le dieran golpes en su nariz, a que le atravesaran con una corona de espinas y a que muriera como un ladrón colgado, desnudo, delante de sus familiares y delante de toda una nación. Y nunca dijo por qué. Segurísimo hasta el último aliento dijo: es la voluntad de mi Padre, nací para esto, yo sé cuál es mi propósito en la vida. Nunca voy a olvidar esas imágenes en La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, cuando camino al Gólgota, Cristo cae en el piso, cansado, agobiado, la piedra caliza se mete en sus rodillas, en sus codos, y algunas personas tratan de ayudarlo, y él lo único que hace es incorporarse otra vez a como él puede, y lo primero que pide, en vez de esquivarlo, la cruz, y vuelve a abrazar esa cruz, como diciendo: nadie me va a apartar de mi destino, amargo como es. Esta es la voluntad del Padre. Y sé que Él es bueno aunque no lo sienta. Sé que Él es bueno aunque no lo entienda. Que llueva sobre Argentina y sobre las naciones requiere hombres y mujeres que abracen su cruz y digan: no me despego de aquí. No me importa lo que digan, no me importa lo que sienta, no me importa cómo un mundo secular interprete. Yo sé
¿por qué nací? Estoy dispuesto a cumplir mi papel en los propósitos de Dios. Como padre, como madre, como hijo, como profesional, como abogado, como actor, como músico, como hombre, como mujer, como argentino. Sea lo que sea que requiera. No soy un cobarde que se esconde de ese llamado. Yo lo abrazo, le pongo la cara, aunque me cueste lágrimas. Eso hace llover sobre una nación. Hace unos años venía de paso por Miami. Siempre me quedo en casa de unos pastores amigos míos que quiero mucho. Habían preparado la habitación, pusieron una grabadora, pues músico, qué sé yo. Me dejaron un cassette por ahí para que lo escuchara. Cuando subía a descansar me dijeron, hay un disco nuevo que nos llegó, escucharlo, está muy bonito. Lo puse. Comenzó a correr y era Jesús Adrián Romero, era quizás una de las primeras veces que lo escuchaba. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Híjole, yo me imagino a Jesús de ministro evangélico, limusina, agentes de seguridad, cartas de presentación, qué sé yo, como nos gusta a nosotros. Bombos y platillos para anunciarnos, gente peleándose por vernos siquiera y él pasando por ahí. Estamos lejos. Siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, dice, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Y ahí no pude más. Escuché al Señor conversar conmigo y decirme, ¿dónde querés terminar vos? ¿Cómo querés terminar vos? No lo voy a decir aquí. ¿Cómo querés terminar vos? No lo voy a decir aquí, porque ustedes no tienen por qué saber. Solo les voy a decir una cosa. No era una cruz. En mis planes de clímax en la vida, una cruz no estaba. Había otras cosas, unas comodidades, una reputación, un reconocimiento, unos cuantos sueños personales, etcétera. Pero cruz no. Y lloré avergonzado, como lloro hasta el día de hoy, porque como ser humano no he cambiado mucho. Me gustan las cosas triviales de la vida. Y tuve que llorar y le dije, Señor, no me parezco a vos para nada.
Pero mi Señor, el que me compró y me salvó, desde su cuna apuntó hacia una cruz. Desde que naciste de nuevo, hay la sombra de una cruz sobre vos. Ese es tu destino. Y con lo doloroso que parezca, es glorioso también. Algunos dicen por ahí, el Señor sufrió en la cruz para que nosotros no tengamos que sufrir. ¿Qué? Alarma. El evangelio del siglo XXI apareció. El evangelio de la comodidad. No, señores, el Nuevo Testamento no enseña eso. Enseña que el Maestro sufrió para dejarnos ejemplo a nosotros. Porque si con dificultad y con lágrimas ganó la batalla, a ti no te va a tocar más fácil. Lo que sí puedes saber es que Él va a estar allí para ayudarte. No se asombren. Por alguna razón muchos, la gran mayoría de sus seguidores dejaron de seguirlo cuando Él dijo, ¿ustedes quieren hacerme rey a mí? ¿Ustedes piensan que esto se trata de campaña de popularidad y todo ese asunto y que yo voy a lanzarme para diputado y tal? No, señores, ustedes no entienden para lo que yo vine. Todos ustedes que me están proclamando con vítores y con canciones, todos ustedes se van a avergonzar de mí cuando me vean a donde yo voy a parar. Voy a hacer la vergüenza de todos ustedes y ninguno va a entender por qué. Porque lo más alto que yo vaya a llegar en la vida es eso. Y eso fue lo que me dijo el Señor esa tarde. Danilo, lo más alto que tengo preparado para tu carne es una cruz. Ni más ni menos. Si quieres soñar con llegar alto, sueña con tener la gracia de abrazarla. Sueña con tener el gusto que tuvo el Maestro de pegarse a ella. De haber sido necesario, Él mismo hubiese ayudado a esos soldados a atravesarle sus clavos. Porque Él sabía para qué estaba aquí. Que lo que el dolor de ese sacrificio le causara iba a resultar en el gozo de la resurrección para todos. Algunas personas que están escribiendo artículos sobre Jesús en la National Geographic a lo largo de los años han dicho ya, fue un accidente. Fue un accidente, fue una coyuntura difícil en la que Jesús se encontró el carpintero y de pronto no pudo, se le escapó todo de las manos y paró clavado en una cruz. No, señores, Él supo ponerse en el punto donde Él tenía que estar. Y Él sabía que lo que iba a recibir no eran aplausos, eran clavos. Pero Él entendía y era valiente para aceptar su destino. Y vos vas a necesitar ser valiente para decirle sí a Dios cuando la oportunidad y la ocasión se den para que tu vida cumpla los planes de Dios perfectos. Y no estoy diciendo como si fuese un mensaje fatalista que todos vamos a morir en maderos. Pero sí te estoy diciendo que te va a costar tu carne y tu ego y tu egoísmo y tu deseo de comodidad y tu independencia, tu frivolidad, tu trivialidad, te va a costar. Y el Maestro está parado aquí todavía hoy diciendo: ¿ustedes quieren coronarme rey? ¿Saben cómo me coronan ustedes como rey? Tome su cruz cada uno y sígame.
¿Quieres decirle sí al Señor esta noche? Sí para lo que sea. Sí con lo que cueste. Cuando Sao Ken tenía 5 años, escuchó a alguien hablar de Dios en un campamento para niños. Pasó adelante y aceptó al Señor. A partir de ese momento, a lo largo de su vida, se dieron encuentros con Dios. En cada uno de esos encuentros, cuando Sao Ken escuchó a Dios llamar, ella pasó adelante y dijo: Señor, si tú vas a hacer algo, tómame a mí en cuenta. Cumplió 19 años. Se graduó de arquitecto con honores en la Universidad de Costa Rica. Era líder de jóvenes en ese momento de su iglesia, una muchacha hermosa, con un futuro brillante adelante. Tomó su certificado, sus reconocimientos, se los trajo a su abuela que la crió y le dijo: abuela, yo te honré a vos estudiando y graduándome, te lo había prometido, vos te sacrificaste por mí, aquí están mis estudios, ahora déjame hacer la voluntad de Dios. Y ella le dijo: ¿qué? ¿Y qué será la voluntad de Dios? Si vos estás de presidente de jóvenes en tu grupo, estás sirviéndole a Dios, ¿de qué estás hablando, muchacha? Y le dijo: somos chinos, nuestros abuelos vinieron de un pueblito en la China adentro, que nadie conoce el día de hoy, nadie habla de él, pero lo he tenido en mi corazón todos estos años. Y el Señor finalmente me ha aclarado qué es lo que Él quiere que yo haga. He ahorrado dinero, voy a irme a la China y voy a poner un taller de traducción de la Biblia para ellos. Todo el mundo quiso convencerla de que no. El pastor, su familia, obviamente. La despidieron entre lágrimas y se fue. Llegó a la costa de la China. Se tomó 2 o 3 meses poder internarse allá. Y finalmente se estableció en una pequeña ciudad, 1 hora, hora y media del pueblito. Fue maestra o profesora de inglés por unos 2 años. Y entró en una crisis finalmente, porque en 2 o 3 años nadie se había convertido. Peor aún, le era prohibido entrar al pueblo que quería alcanzar, porque estaba dentro de una lista de pueblos prohibidos para los occidentales. Entró a un ayuno. Los días que entró al ayuno recibió una carta. Su abuelita estaba muriendo. Su hermana, su única, tenía cáncer. Ambas estaban muriendo. Le pedían que regresara. Se tiró al piso y lloró. Ser que tu voluntad fuese esto. Tengo 2 años de estar acá, no logro nada, ni siquiera entrar allá. ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué no he podido hacer lo que tú me has dicho por años? Hubo silencio, pero de pronto se puso de pie. Miró a la mesa al lado de su cama. En el sobre de la mesa lo único que había era una carta, una correspondencia. Sus boletos de regreso a Costa Rica estaban allí. Y sin una palabra, ni un ángel cantando, entendió perfectamente. Dios le dijo: lo que a ti te falta para seguir adelante es romper con lo que queda atrás. Tienes puentes que atravesaste que no has quemado todavía. Y tú no puedes recibir lo que yo tengo adelante a menos que sueltes tus amores del pasado. Y tomando aquellos boletos en ese lugar de sacrificio, los rompió entre lágrimas y le dijo: Señor, nadie se va a poner entre tú y yo. Te amo a ti por sobre todas las cosas.
y entregó a su abuela y a su hermana en las manos de Dios. Tiemblo cuando menciono algo así, porque no lo hago desde el púlpito de alguien que lo haya logrado ya. Hablo desde un lugar en que hay puentes que tengo que quemar todavía. Les habla el corazón de alguien que sueña ver más cosas de Dios. Y como ustedes cantaban, yo quiero ver llover. Y cuando pregunto, Señor, ¿cómo? En silencio Él apunta a esos boletos, a esos amores secretos, a esa falta de compromiso, a esas cosas que hay que cortar y que no quiero. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Sao Ken se tomó un mes más. Termino con esto. Al mes, mientras está tomando una taza de café en su apartamento y lee el periódico, la taza de café se cae de sus manos cuando ella mira una noticia, un titular: 25, 30 pueblos liberados de la prohibición hacia los occidentales, y temblando buscó el nombre de su pueblo, el pueblo de sus abuelos, y lo encontró ahí. En cuestión de 2 semanas se pasó, puso un taller clandestino en donde hasta el día de hoy, muchos años después, todavía se traduce la Biblia al idioma de sus abuelos. Una chica de 20 años que asumió su papel en los propósitos de Dios. El día de hoy debo de contarles que su abuela no murió, su hermana fue sanada por el Señor, regresó a Costa Rica, se casó con un misionero y vive en las montañas, en la selva de Costa Rica, terminando una obra de 50 años de trabajo traduciendo la Biblia para nuestros aborígenes, nuestros indígenas. Haz llover, Señor. Haz llover, Señor. Haz llover. Que una nación vea que hay Dios verdadero. Va a costarle a unos Elías poner la cara y decir: aquí estoy. Póngase de pie donde usted esté, por favor. Acompáñeme levantando sus manos al cielo, buscando a Dios por unos minutos nada más. Si Dios te ha hablado, ¿has escuchado la voz de Él diciendo: ¿quieres seguir adelante? ¿Quieres ver llover en tu vida? Entrega esos boletos de regreso. Vos sabrás qué significa eso para vos esta noche. Y donde vos estés, si el Espíritu Santo te ha hablado, presentale esos boletos a Dios, rompelos en la presencia de Dios y decirle al Señor lo que tenés que decirle. Yo no te puedo poner palabras en los labios. Mi oración es muy distinta a la tuya. No sé lo que signifique para vos. Para mí significa algo que lo sé bien. Presentate a Dios donde vos estés. Que la presencia de Dios está aquí para decirte lo que Abraham le dijo a Isaac: Isaac, tranquilo, el sacrificio es muy alto, pero siempre que se sube al monte de Dios, Dios provee. En el monte del Señor será provisto cuando vos querás adorar a Dios. Y si vos quieres adorar a Dios esta noche y sabes que cuesta, pedirle al Señor: provee, Señor, para mí. Dame la gracia y dame la fuerza, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Nos acercamos con corazones sinceros, Señor. Nos acercamos con conciencias lavadas en tu sangre. Nos acercamos en la verdad de tu palabra. Nos acercamos como hijos ante un Padre. Vos nos conocés.
Nuestros corazones están desnudos delante de vos, Señor. Y mientras adoramos esta noche, hay algo que tenemos frente a nuestros ojos y que no podemos quitar, es una cruz. Chicos, es tiempo de entregarse a Dios, es tiempo de dejar la indecisión atrás. Decídase, decídete. No importa qué tan maduro seas vos, no importa en qué momento de la vida estés, si ya sos un hombre maduro, una mujer maduro, decile a Dios: aquí estoy, Señor, los años que me des. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Oh, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras haya aliento en mí, quiero pedirte, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, este es mi deseo, honrarte a ti